Bien, vamos a seguir adelante con el tema que nos ha ocupado durante estos domingos atrás, que le puse yo como una serie Redefinamos Cristianismo. Esta es la parte 3 sobre la serie Redefinando o Redefiniendo Cristianismo. Ya hemos dicho que la palabra redefinir tiene que ver con tomar aquello, ¿verdad?, que en alguna medida se ha hecho y que necesita volverse a definir o retomar. ¿Por qué el tema? ¿Por qué redefinimos o redefiniendo cristianismo? Porque, hermanos, uno empieza a ver en el caminar de la vida cristiana cómo de verdad se han perdido muchas cosas y que le estamos llamando cristiano o cristianismo a algo que no lo es. Por ejemplo, una de las cosas que siempre llama la atención, un poco de lo que hablábamos hoy, una cosa es que usted nazca de nuevo y otra cosa es que usted sea un discípulo de Dios o de Cristo. Una cosa es, y pareciera que hoy estamos nosotros tratando de trabajar esas áreas porque cuesta, porque una de las cosas más fuertes que estamos encontrándonos en la vida es el asunto del tiempo. Ya no hay tiempo, es muy escaso. Pero la Biblia no ha dejado de ser, aunque algunos quieren torcerla. Uno de los grandes problemas es que los falsos maestros y los falsos profetas dicen las cosas de los mismos textos con la misma Biblia. Se parecen mucho, es más, son iguales. Usted oye a alguien, dice el mismo texto con la misma Biblia y a veces nosotros no tenemos el discernimiento para saber que lo que se está diciendo que es parecido o casi igual, pero que no es lo que realmente habla Dios en su palabra. ¿Sí me doy a entender? Porque si usted agarra un texto, por ejemplo, y usted dice, yo abriré las puertas, las ventanas de los cielos, traeré bendición, haré derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde, ¿verdad? Y yo les empiezo a pedir a ustedes que ustedes den para que Dios les dé más. Parece que no estoy fuera del contexto, pero el texto no dice realmente eso. Pero usted tiene que afinar su oído, hermano. Porque los niños espirituales son los que son llevados por todo tipo de vientos de doctrina. Y uno es muy fácil ver quién es un niño y quién no es un niño espiritual. El pecado no es ser niño espiritual. El pecado es quedarse siendo un niño espiritual. Cuando usted no puede soportar, usted sabe que los niños cuando usted les dice algo y no lo aguantan y sencillamente hacen su berrinche y se van. Bueno, hay mucha gente grande que es niña espiritual. Usted le dice algo que está incorrecto en su vida cristiana y cuando usted lo ve ya no lo vuelve a ver en iglesia. Necesitamos desarrollar esto. Por eso hablamos de redefinir cristianismo. Y yo sí creo que hay que redefinirlo. Y yo sí creo que hay que ver al Jesús de la Biblia de una forma en que no quiere ser visto. Porque el Jesús de la Biblia está siendo acomodado por muchos para sentirse incómodos. Hay muchos que no les gusta lo que Jesús invita a hacer. Niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígame. Hay muchos que no les gusta escuchar que Él dice en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Necesitamos entonces redefinirlo y de eso hemos estado trabajando durante esta semana y esta mañana vamos a trabajar sobre un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con, no es solo lo que tú puedes creer, es lo que puedes obedecer. Yo les podría preguntar a ustedes en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí creen? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos le obedecen a Jesús? Entonces el punto no está tanto en cuánto es que yo creo, no es solo lo que tú creas, es lo que puedes obedecer. Y cristianismo tiene que redefinirse desde ahí, porque hasta los demonios creen y tiemblan, hermanos. Porque usted puede creer, usted cree en todo lo que usted quiera creer. No es lo que tú puedas creer lo que importa es lo que puedes obedecer. Yo estoy seguro que una gran mayoría de los que dicen ser cristianos creen en la Biblia, pero no la obedecen ni el 10%, hermano. Los demonios también creen en Jesucristo, pero no lo obedecen. Entonces necesitamos redefinir el cristianismo porque hoy se saca un mensaje en donde cree y todo es posible. Al que le cree todo es posible, inventando una maraña de cosas que no son. No, usted tiene que creer, yo tengo que creer, pero tengo que obedecer.
Si yo creo y no obedezco, soy como nada, hermano. Por eso yo creo que ni el 10% cree en muchas cosas. Cuando nosotros vemos, hay muchos supuestos cristianos que no obedecen al Señor. Y siempre, hermanos, hoy tenemos temas sobre la mesa, sobre las discusiones, en medio de los seminarios, en medio de las escuelas bíblicas, en medio de las iglesias, en donde se siguen discutiendo y se gastan tiempo en tratar de decir y convencer a alguien que tiene que diezmar. Se gasta montones de tiempo y programas diciendo a la gente, hay que ayunar. Gastamos montones de tiempo en un montón de aspectos donde se le enseña a la iglesia, hay que adorar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ha pasado esto? Ha pasado esto porque muchas de las personas que están en medio de la comunidad de fe sencillamente tienen y quieren hacer algo distinto. No, es que ya no es necesario dar. No, pues no es necesario tan siquiera ir a la iglesia. Aspectos que han entrado, hermanos, que no son de Dios, que no están trazados en las escrituras. ¿Qué dice la palabra? La palabra habla muy claro en el libro de Deuteronomio, en capítulo 28 y en el verso 1. Porque hay muchos que están torciendo al Jesús de la Biblia hasta obtener una versión que les haga sentir cómodos. Y eso es algo que yo he venido diciendo todos los domingos. Entonces no es solo lo que tú puedes creer, es lo que puedes obedecer. Entonces, si nosotros vemos esta escritura que yo les estoy hablando en Deuteronomio capítulo 28, en el verso 1, así dice: si oyereis diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, eso es obediencia. También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Hermanos, hay un énfasis: si oyereis, si obedeciereis. Hermanos, todo el mundo quiere, pero pocos obedecen. Hay cosas muy simples en las que uno puede probarse en su vida si de verdad usted es una persona que cree más, obedece. No solamente cree, porque qué bueno es creer. Ese es un principio. Ahora, es un principio también universal. Creer es un asunto de principio. Algunos creen en la lotería, otros creen en los chances, otros creen en la selección, otros creen en todo, creen. Es una ley creer. Pero ¿cuántos obedecen? Solo aquellos que verdaderamente pueden discernir en el Espíritu Santo que lo que viene de Dios se requiere obediencia. Ya el Señor lo ha trazado en la escritura: obediencia quiero, no sacrificio. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 9, dice: de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, hermano. Jesús es salvación eterna para todos los que le obedecen. De ahí que es muy importante que nosotros veamos qué es lo que el Espíritu de Dios quiere traer a nosotros. Hay un relato en Mateo capítulo 28, en los versos 16 al 17. Y acompáñenme por favor ahí. Hay una declaración, hermanos, que es como algo que nace en medio de ese texto. Cuando yo lo leía me llamó poderosamente la atención, y cuando lo estudié me llamó más la atención. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Hermanos, aquí encontramos a aquellos que son seguidores de Jesús. Aquí encontramos a los discípulos y van al monte en Galilea porque Jesús les había ordenado. Ellos creen que Jesús les había hablado y les dice: vayan al monte. Pero cuando llegaron ahí, algunos le adoraron, pero algunos dudaron. Hermanos, 3 años de milagros no fueron suficientes.
3 años de milagros no fueron suficientes. Ahora, nosotros necesitamos levantar una pregunta, y la pregunta que hay que levantar obligada: ¿no creyeron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no creyeron? ¿Quién podrá conocerlo mejor que ellos? ¿Quién podría conocer a Jesús tan de cerca como ellos? Es que durmieron con Él, es que comieron con Él, es que desayunaban con Él por 3 años, hermanos. Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer de todo, hermano. Sabía cómo bostezaba y sabía de los chistes que te tiraba Jesús. Sabía de toda la parte de intimidad. Sabía cuántas veces iba al baño. Ellos lo sabían todo. Ellos vivían con Él. 3 años en donde Jesús desplegó para la gloria del Señor todo un montón de milagros. Ellos sí podrían hablar sobre la pasión de Cristo. Ellos la vivieron. Ellos estuvieron ahí. Pero ¿por qué no creyeron? Hermanos, esta es una pregunta que nosotros necesitamos también responder. Porque cuando nosotros vemos ese texto y vemos la vivencia de ellos, 40 días en el retiro exclusivo de la resurrección, una vez que el Maestro resucita, está 40 días más con ellos. Y de una u otra forma era como un seminario intensivo, porque después de esos 40 días subiría al cielo y se sentaría a la diestra del Padre. Hermanos, ellos pudieron ver esto, esos 40 días de un retiro exclusivo. Lo vieron, ellos lo vieron desocupar la tumba y dictar cambios climáticos, pero seguían dudosos. Ellos pudieron ver, hermanos, y esto suena increíble. Pedro pudo llegar hasta la tumba y pudo tocar y palpar y decir: de verdad, aquí la piedra se movió. Aquellas otras, igualmente aquellas mujeres que lo vieron y que les dio la indicación: vaya, dígale a ellos que yo estoy allá, que me busquen. Hermanos, es algo increíble. ¿Quién podría conocerlo mejor que ellos? Habrías podido hacerles cualquier pregunta sobre Cristo, lo que fuera. Usted podría agarrar a Juan, a Pedro, a Simón o a Santiago y podría decirle: disculpe, ¿usted sabe cuántas veces iba Jesús al baño? Y ellos se la podían contestar. Ellos le podían decir de qué era, cuál era el tema que siempre conversaba, qué era el estribillo que Jesús siempre usaba. Ellos podían hablar de tantas cosas, hermanos. Mientras caminaba, posiblemente, si oraba antes de comer o no, si hablaba dormido, si no hablaba. Es más, ¿cuántas veces ellos podían relatar tantas cosas de Jesús? Además, ellos de verdad podían hablar sobre la pasión de Cristo. Juan apartó la vista al oír los golpes del martillo, porque estuvo ahí cerca, hermano. María derramó lágrimas mientras su hijo gemía. Hermanos, estaban tan cerca que hasta pudieron ser salpicados por su sangre. Hermanos, ellos conocieron plenamente su pasión. Cuando llegó la hora de preparar el cuerpo para la sepultura, también lo hicieron. Estamos hablando de algo impresionantemente increíble, impactante a la vida de gente, pero no creyeron. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos visto de Dios? ¿Cuántas cosas usted y yo hemos visto de Jesús? ¿Cuántas cosas usted y yo somos aquellas personas que Dios nos ha salvado, que nos ha sanado, que nos ha levantado del lodo cenagoso, que nos ha sacado de la tribulación y de la angustia? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creemos en el nombre que es sobre todo nombre? Hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a interpretarlo a la luz de las Escrituras, porque nosotros necesitamos redefinir nuestro cristianismo. Muchos de ellos no creyeron, pero no creyeron no por falta de prueba. No creyeron porque en sus corazones había algo que agolpaba. Hermanos, había algo que estaba ahí que no era congruente con todo lo que ellos habían visto. Ellos fueron entrenados por Cristo, fueron testigos de los momentos más concluyentes de la historia. Hermanos, estos discípulos estaban listos. ¿Estaban listos?
No, es cierto, no estaban listos. Porque las evidencias externas que ellos pudieron ver y vivir no estaban listas para ser tocadas y tomadas en el corazón. Y es lo que a la iglesia del Señor Jesucristo hoy nos está faltando y pasando. No importa cuántas veces Dios haya hecho un milagro en tu vida. Yo conozco personas que Dios les ha hecho el milagro de su vida y al final tampoco están con Él. ¿Cuántas veces Dios sostiene nuestras vidas? Y hoy ministraba la hermana con respecto a esa parte. Dios no nos ha fallado. ¿A cuánto les ha fallado Dios? ¿Y por qué usted sigue fallando? Y no me diga que es que usted es humano. Nosotros a veces fallamos porque nosotros queremos fallar. Porque nosotros, hermanos, entramos en algunos aspectos en los que de verdad dudamos. Dudamos. Pero dudamos porque nosotros no estamos metidos a su presencia, porque en su presencia no hay duda. A veces descuidamos estas cosas, de ahí lo importante. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús con ellos? ¿Qué haría Jesús con ellos? ¿Nos gustaría saberlo? ¿No es así, hermanos? En realidad queremos saberlo. Es más, ¿tiene Cristo algo que decir a los que siguen buscando en el baúl de la duda? ¿Tiene algo que decir el Señor en esta mañana, hermano? Ante nuestra forma de caminar en el cristianismo. Nosotros tenemos que redefinir cristianismo, porque el cristianismo está siendo muy light, está siendo muy suave. Hoy nos estamos dando, y mucha gente en iglesia se da el lujo de hacer un montón de cosas que no son Dios. Sin embargo, siguen haciendo y siguen viniendo y siguen siendo creyentes. Hoy necesitamos recapacitar, y esta mañana es lo que el Espíritu de Dios sé que quiere traernos a nosotros. Y que de verdad, en realidad nosotros saquemos y que de verdad busquemos qué es lo que a nosotros nos acontece. La instrucción nos va a sorprender de cómo instruye Cristo a sus discípulos en esto. ¿Qué fue lo que les dijo? Lo que les dijo fue la instrucción. Lo que Él les dijo es lo mismo que nos dice hoy. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran en la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos capítulo 1, verso 4. Lo que Él les dice es en Hechos 1, 13 y 14. Y ellos tienen que oír y obedecer. Inmediatamente Él, lo que les está hablando, la palabra de Jesús a los discípulos dudosos fue: esperen. ¿Usted está dudando? Espere. Espere en el lugar adecuado. Antes de salir, quédese inquietos. Antes de dar un paso adelante, siéntese. Dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Esta es la respuesta de Jesús ante el baúl de la duda. Esta es la respuesta de nuestro Señor ante la situación que a nosotros nos acontece en momentos de tanta crisis y tanta duda. Hoy estamos dudando, hermanos, y nosotros tenemos a veces la capacidad de dudar del Señor por las situaciones que humanamente o que en el mundo se dan. Resulta que si no podemos estar convencidos de nuestros gobernantes, pero eso a veces se traslada igualmente a la iglesia. Y el que usted no pueda creer en los gobernantes, a veces algunos tampoco creen en Jesús. Y a veces algunos no creen en iglesia. Es una lucha, porque la iglesia ha perdido la credibilidad, y no por causa, otra vez por causa de razonamientos y formas y cosas de malos maestros, de falsos profetas, pero que muchas gentes en su niñez siguen oyéndolos y siguen diciendo lo que realmente no tiene que decir. Y hay un llamado de atención en esto, hermano. Yo decía el domingo pasado, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no necesita aquí venir a ver qué va a agarrar. Usted tiene el Espíritu. Usted tiene que venir a depositar y a decir y a hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que usted haga. Y en el tiempo del domingo y en el tiempo de juntarnos en la congregación de fe, hay momentos en los que usted tiene que expresar a ese Espíritu Santo. Entonces no es un problema de la iglesia, es un problema de nosotros. Si nosotros no traemos el Espíritu Santo de Dios y hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, entonces perdemos el espacio, nos convertimos en religiosos, nos convertimos en gente que dudamos.
La palabra de Jesús a los discípulos dudosos es esperen. Ellos oyeron y obedecieron. En realidad los discípulos tienen muchas razones para salir corriendo, hermanos. En Hechos 2, del 1 al 4, los dudosos se convirtieron en profetas por el poder del Espíritu Santo. Note algo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Espérense ahí. En realidad los discípulos tenían muchas razones para no estar ahí. Alguien tal vez tiene un negocio pendiente o tiene que atender el cultivo. Alguien tenía que hacer algo. Aún los soldados en medio de ese momento estaban matando y habían matado a Jesús y ellos decían: a nosotros también nos van a matar. Sin embargo, note en ese texto de 2:1 al 4 que la Escritura a nosotros nos dice y nos aconseja de una forma muy adecuada. Y yo quiero que leamos ese texto en el libro de los Hechos, en capítulo 2. Vamos a ir ahí. Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Dice: en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte o impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo apareció, unas llamas de lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, ¿quiénes? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Hermanos, aquí viene el punto de reflexión con respecto a nuestras vidas, con respecto a lo que Jesús les dijo. ¿Usted cree que fue tan fácil quedarse ahí? Jesús les dijo: vea, quédense ahí. Solo imagínense y pongámosle mente a este punto. Vaya y se encierran todos en ese aposento y esperen. La única forma de evacuar las dudas, les dice Jesús, es que ustedes esperen, porque hay algo que yo les voy a enviar, que es el otro, y ustedes van a sacarse todas las dudas. Pero usted puede imaginarse esa comunión ahí. Mal a Pedro por negar a Cristo, y pudo haber llegado y acercadose a la otra parte y decirle: y yo no sé, ahí está Pedro, todo carebarrazo, negó a Cristo, pero ahí está. Y posiblemente alguien llegó y dijo en defensa de Pedro: no, pero por lo menos él se acercó hasta la hoguera. ¿Usted llegó a la hoguera? No, yo salí disparado una vez que agarraron al maestro. Todos tenían alguna forma y en alguna medida estaba ahí, hermanos. Posiblemente Pedro se acercó a la hoguera, tal vez achacaba a los demás que habían huido. Y él les podía decir: no, yo lo negué, pero ustedes ni llegaron a la hoguera. Por lo menos yo lo negué 3 veces porque me vieron ahí a la par de él, pero ustedes no. Y por allá Juan decía: qué bárbaro Pedro, yo estuve a la par de la cruz con la mamá, porque él lo dejó solo. Y otros podían estar diciendo, aún María podía estar diciendo: ¿qué están hablando estos infieles? Cuando yo fui la única que estuve ahí, tuve que agarrar, tuve su cuerpo, tuve que envolverlo, juntamente con Juan. A Jesús no le quedó más que decir: madre, ella a tu hijo, hijo, ella a tu madre, porque no había más nadie. Este es un escenario genuino, esto es verdad. Y ellos vivían ahí, hermanos, 120 esperando, no habían cultos. El Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos. De ahí que la duda era razonable. Pero ¿qué de usted y de mí? ¿Qué de usted y de mí que tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué dudamos? Es que ellos no tenían el Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu, el que nos guía a toda la verdad. Pero a veces, hermanos, nosotros no estamos creyendo lo que Dios quiere que nosotros creamos. Los conflictos ahí pudieron ser muchos. Los mismos pudieron haber sentido a las mujeres fieles hasta el final y junto a la cruz, pero les tocaba estar en el mismo sitio con los hombres cobardes que abandonaron al crucificado. Y las mujeres pueden decir: bueno, nosotros tenemos representación femenina, ahí estaba María, y muchas de nosotros estábamos llorando. Es más, en el camino Jesús nos dijo a nosotros que no lloráramos por él, porque los cobardes discípulos, nunca ninguno de todos se acercaron. Nosotros las mujeres tenemos que tener el 50% de poder en esa junta. Y de ahí salió: mujeres al poder. Mujeres. Hermanos, es verdad,
Ahí estaba María. ¿Usted cree que María no tenía que? Ahí estaban ellos tratando de tener ese lugar, hermanos. Habían tratado de encerrar a Cristo, ¿por qué no suponer que querrán encerrar a sus seguidores? Ellos estaban en un momento difícil y las mujeres, no se supone que era una reunión exclusiva para varones esta. Esta es la reunión de los hombres. ¿Qué hacen estas mujeres aquí? Estamos hablando que en el contexto histórico eso era irracional. Las mujeres tenían que vivir aparte y los hombres aparte. En medio del culto, en medio del servicio, en medio de la sinagoga, el tema era separado. Pero ahí estaban los 120. Y aquí hay un mensaje de Dios para nosotros. Y el mensaje es que Él vino para salvar a todos. Y no hay excepción, sea hombre, mujer, griego, judío, gentil, porque Dios se hizo para uno y para todos, y por Él nosotros hoy estamos redimidos por la sangre del Cordero. Pero ¿qué de nosotros hoy con el Espíritu Santo? El Señor nos está indicando que tenemos que esperar. Los dudosos, impresionantemente, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios viene, se convierten en profetas. Vea lo que el poder del Espíritu de Dios hace. Por eso cuando hablamos de redefinir cristianismo, estamos hablando de que hoy necesitamos dar lugar al Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el Espíritu Santo de Dios. Hay poder en el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Hermano, pero ¿lo estamos tomando tan en cuenta? ¿O el baúl de las dudas a nosotros todavía nos sigue asomando? Los dudosos se convierten en profetas. Pedro predicó a la gente y la gente vino. Dios abrió las compuertas del movimiento más grande en la historia. Empezó porque los seguidores estuvieron dispuestos a hacer lo trascendental. ¿Y qué era lo trascendental? Permanecer en el lugar correcto en espera del poder transformador que nos traería una redefinición del cristianismo. Ahí fue como empezó. Y el cristianismo empezó de esa forma. El curso de la historia, hermanos, no fue transformado por las masas. Fue por medio de la obediencia radical. Fue por medio de los pocos que creían y obedecían a su instrucción. Hermanos, Jesús no está interesado en venderse a las masas. Él con poco hace mucho y con nada lo hizo todo. Nosotros tenemos que redefinir cristianismo. Para una gran mayoría el éxito está en las masas. Porque ellos piensan que si hay muchos es porque hay un éxito. Lo tratan como un negocio. Yo no estoy en desacuerdo porque Dios da dones a los hombres y da misiones a cumplir. Pero ¿cuántas veces muchas de las iglesias que están siendo llenas piensan que están en el gran éxito? Y lo que menos se predica ahí es a Cristo. Ahí se predican mensajes, hermanos, que van desde la psicología hasta cualquier otra filosofía que pareciera que sale del texto, pero que no tiene nada que ver con el texto sagrado ni con el Espíritu de Cristo. Yo no sé cómo usted está mirando esto. Jesús no está interesado en venderse a las masas, pero a algunos les gustan las masas. Yo siempre digo, nosotros necesitamos, y es que cuando hablamos de redefinir, tenemos que empezar a redefinir evangelismo. Yo creo que nosotros somos llamados a una iglesia a ir a evangelizar para la gloria de Dios. No evangelizar para llenar un templo. Conversaba yo con alguien y yo le decía, nosotros la tarea evangelizadora aquí la hemos tenido y la seguimos sosteniendo en el tiempo. Y yo nada más solo ponía el ejemplo, aparte de lo que otros pudieran hacer. Pero por ejemplo, hablando de Nati con Push the Rock y todo lo que está detrás de todo eso. Y hablando de mi persona con todo lo que está detrás, que es una iglesia. Pero nosotros estamos haciendo la obra, hermanos. Y ustedes con nosotros en sus oraciones y en sus ofrendas. Pero nosotros, hermanos, yo creo que posiblemente entre Nati y yo, en la semana bien hablamos de la Escritura y tenemos una iglesia de por lo menos unas 80 personas.
semana a semana, constantes, hablando de Cristo, orando para que esas almas lleguen a Jesús. Hace falta otra parte de la tarea, claro. Hoy necesitamos que usted también haga el evangelismo. Ese personal, ese de puerta, del vecino, del compañero de trabajo. Porque es importante evangelizar. Pero no evangelizar para tener un montón de gente. Bendito el Señor si abre puertas y muchas gentes vienen. Pero, hermanos, este sigue siendo un gran problema. Vea que nosotros tenemos que estar convencidos de que esto es verdad, de que tenemos una iglesia que puede impactar al mundo con nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que tenían que hacer estas personas? Esperar. Pero ¿qué es lo que con nosotros pasa, hermanos? Yo les cuento. Nosotros vacilamos mucho para hacer lo que ellos hicieron. ¿Quién tiene tiempo para esperar? Ya no se puede esperar. Ya no hay tiempo para esperar. ¿Quién tiene tiempo para esperar? Pero si nosotros, hermanos, en medio de todo esto, no echamos ese cimiento, porque esperar no tiene que ver con inactividad, más bien con actividad en él. Porque esperar, hermano, significa velar por su llegada. Si esperas el bus, estás pendiente de su aparición. Si esperas a Dios, estás pendiente para verlo tan pronto como llegue. Lo buscas y abrigas la esperanza de ser encontrado por Él. Grandes promesas vienen a aquellos que saben esperar. ¿Qué dice la Escritura? En Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, ¿a quién? A Jehová. Los que esperan en Dios, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aquí está el gran secreto. Y cuando hablamos de redefinir, no es solamente creer, es obedecer. Usted está esperando. ¿En qué espera usted? Cuando usted espera al Señor, usted no desespera. Porque el esperar a Cristo y esperar a Dios, esperar su segunda venida, esperar en las promesas de Dios, trae fe y esperanza. Trae deseos, trae hambre por la Escritura, trae hambre por adorar, trae hambre por las cosas. Igual como te desgastas en tu trabajo, te desgastarías en la búsqueda del Señor. Cuando sabemos esperar, el Espíritu Santo vendrá, hermanos. Pero a veces nosotros no lo esperamos. Nosotros empezamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, taca, 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 taca. Y una vez que el Espíritu Santo está listo a venir a decirnos algo, decimos en el nombre de Jesús, amén. Hasta luego, Señor, porque necesito llegar al trabajo. Y el Señor dice, no sabemos esperar. Ahora hablaba la hermana de Selah. Tiempo de espera. ¿Sabemos esperar? Ayer en medio del trabajo que estábamos haciendo con este grupo de fe, Fuerza Especial, les dije yo, solo tienen 5 minutos para averiguar esto. Y si no se quedarán aquí toda la noche, cerraré ese portón y no salen. 5 minutos, usted viera la eficiencia. Agarraron y formaron un equipo impresionante, hermanos. Estos habían como 20 jóvenes, 18. Y agarraban, hermanos, y fueron de una forma. Unos agarraron todas las tablets y con la cuestión, otros averiguaron el texto, otros se agarraron por allá. El asunto es que, hermanos, en 3 minutos 40 segundos hicieron algo. Pero fue muy buena dinámica. No, pues aquí se habían quedado en vigilia. Y eran 5 minutos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de esas fuerzas especiales. Y les decía yo, porque vimos un documental, ¿qué es realmente ser una fuerza especial? Y yo creo que nosotros como iglesia necesitamos redefinir nuestro propósito y nuestra visión y misión en medio de la iglesia. Hermanos, ya no estamos para comer leche. La leche le va a hacer daño a usted.
Ya nosotros tenemos, dice el apóstol Pablo, que comer vianda, comida sólida. Y la comida sólida tiene que empezar con eso, esperar para que el Espíritu Santo de Dios venga. Hermanos, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios? Sí. ¿Usted está lleno del Espíritu Santo de Dios? Sí. ¿Usted sabe esperar? ¿Usted está en duda? ¿Usted tiene dudas, hermanos? ¿Tiene dudas de dónde está? ¿Tiene dudas de lo que es usted? ¿Tiene dudas de su cristianismo? ¿Usted tiene dudas de Dios? Porque si la tiene, hermanos, espere en Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Pero tendrás, cuando nuestras rodillas toquen el suelo, igualmente en el cielo se abrirán las puertas. Cuando nosotros logremos entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y yo le digo, santos y santas de Dios, hay que despertar de una vez al corazón para ver el cumplimiento de Dios en el llamado. El Espíritu Santo va a destruir todas las fortalezas en tu vida, no por la fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a terminar el curso que Dios ha puesto delante de nosotros. Y como Zacarías, va a poder usted pegar gritos como decía Zacarías: gracias, gracias. Dios ha sido misericordioso y fiel conmigo. Que Dios es misericordioso y fiel con aquellos que de verdad le buscan y esperan en Él. Hoy nosotros tenemos que estar muy claros y redefinir cristianismo tiene que ver con poder del Espíritu Santo. Porque cuando el poder del Espíritu Santo venga, lo que va a acontecer es lo siguiente: me gastaré y gastaré mi vida por el bien de otro y para la gloria de Dios. Usted y yo, cuando seamos saturados por el poder del Espíritu Santo, yo me voy a gastar en otros para la gloria de Dios. Si usted en esta mañana, hermano, usted está aquí y usted este pensamiento todavía le genera duda, yo le digo como el Señor dijo: espere que venga el Espíritu Santo sobre su vida. Porque cuando esto venga, usted va a gastar su vida en el bien de otro y para la gloria de Dios. Es necesario dejar de vivir tanto para nosotros. Es necesario dejar de vivir tanto para mí. Trabajo para mí, hago para mí, quiero ganar para mí, quiero tener para mí, y yo quiero esto, y yo quiero lo otro, y yo quiero para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y si de casualidad algo me sobró, lo traigo para que lo vendan en los cachivaches. Hay que pensar de qué se trata gastar mi vida en bien de otro y para la gloria de Dios. Si usted y yo no estamos en este punto, es porque necesitamos redefinir nuestro cristianismo. ¿Cuánto tiempo le da usted al Señor? Son preguntas que en nosotros tienen que salir. ¿Cuánto tiempo buscamos en el devocional? Hermano, parta half and half. Tome las horas que usted trabaja y déle el 50% a Dios de lo que usted trabaja. En su tiempo devocional, en escuchar la Biblia, en cantar, en recongregarse. Pero ¿cuánto le damos al Señor? Yo dije al principio, yo creo que la mayoría creen en la Biblia, pero yo no creo que un 10% obedezca a la Biblia. Yo lo digo con todo respeto, porque obediencia necesita ser verdaderamente vista en medio del pueblo de Dios. Para la parte aplicativa. Y a mí me gustaría en esta parte aplicativa que lo leyéramos juntos a la cuenta de 3. Donde dice aplicación. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Gastar mi vida por el bien de otro y para la gloria de Dios es obediencia. Gastar la vida en mi familia, gastar la vida en las cosas de Dios, gastar mi vida y mi fuerza para la gloria del Señor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y yo le puedo mostrar a través de la Escritura que doctrinal y teológicamente esta declaración es verdad. Que hemos distorsionado el cristianismo, lo hemos distorsionado y algunos nos hemos consolado con venir a la iglesia una vez a la semana. Y nos hemos consolado con orar cada vez que voy a comer.
Y nos hemos consolado con dar algo de lo montón que Dios nos ha dado. Y nos hemos consolado porque yo sí vengo y el otro no. Y nos hemos consolado con decir yo no soy tan peor, yo no soy tan malo. Y nos hemos consolado con decir no, yo por lo menos cada año evangelizo. Y nos hemos consolado con consolaciones que no son espirituales. Y que hay un llamado del Señor a redefinir cristianismo. No es solo lo que tú puedes creer, es lo que tú puedes obedecer. Obediencia quiero, dice el Señor, no sacrificio. ¿Usted está lleno del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo se está lleno, usted danzará como David. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted tendrá y vendrá el Espíritu sobre usted y el don derramado sobre la vida suya, usted lo manifestará y caminará en esto. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, espere. Examinémonos en esta mañana si el Espíritu Santo de Dios está saturando nuestro corazón. Si estamos saturados del Espíritu, nosotros caminaremos en el Espíritu. Discerniremos, ya no andaremos en vientos de doctrina. Haremos la obra evangelística. Entenderemos la responsabilidad que es el privilegio del cristiano de estar, de dar, de venir, de permanecer, de identificarse con la obra de Cristo y con una iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, hombre. ¿Cuántos dicen amén? Santos y santas del Señor, una feliz semana. Señor les bendiga y el Señor haga prosperar su palabra. Esperemos ser llenos del Espíritu Santo para de verdad caminar sobre esto.